Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir. Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Amado Dios, amado Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Ayúdame. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, eres mi amigo, consuélame. Cuando pasas los momentos del desierto y sientes un silencio y no encuentras respuesta, hay una palabra profética para ti, que cuando Dios está en silencio es porque está preparando algo para tu vida. Solo espéralo. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación.
salvación. Espíritu Santo, Aleluya, Jesús. ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Oh, precioso Espíritu Santo. Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo, y tu calor. Heme aquí, mi alma te anhela. Abrázame con tu presencia. Te necesito, Señor, hoy más que ayer. Hoy más que ayer. Cristo, mi amigo fiel, ¿quién es como tú? Solo tú puedes sanar mi herido corazón con tu amor. Escóndeme bajo tus alas, refúgiame, tú eres mi esperanza, en tu abrigo. Amado Dios, amado Espíritu. Aleluya, pues bien, buenas noches a usted, que no hace usted posible un programa, sino puede usted provocar la bendición de Dios. Creo que la bendición de Dios siempre lo necesitamos todos, justos e injustos, buenos y malos. Y bueno, Dios hace salir el sol y Dios hace llover a los justos, a los injustos, a los buenos y a los malos. Pues bien, esta noche vamos a tratar de dar una enseñanza que con toda seguridad va a ser de mucha bendición, para que usted ya no siga clamando a dioses ajenos, sino al único, eterno y verdadero Dios, al que vive y reina por todos los siglos. Para que Dios nos dé dirección correcta, pues es necesario hacer una oración de apertura. Señor Jesucristo, gracias por permitirme hacer la oración para dar esta enseñanza. Usted declaró lo siguiente en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al verso 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Venimos esta noche, oh Dios, pidiendo su favor por quienes están en alguna angustia, y líbrelo de sus aflicciones. Que nuestro clamor llegue al lugar santísimo para recibir su favor en bien de los que están enfermos, en la cárcel, en deudas, en proceso del divorcio, o algunos sin empleos, o a punto de perder el que ahora tienen. Venimos en su nombre pidiendo por quienes están hospitalizados, ya sea para una intervención o para quienes están
necesitan de un milagro, que esta noche permite escuchar el clamor de cada persona y obtengan la respuesta favorable, en donde usted, como nuestro Dios, extienda su mano y su manto de misericordia. Amén y amén. Pues bien, la enseñanza de esta noche: clamaron a Jehová en la angustia y los libró de sus aflicciones. La cita bíblica lo va usted a encontrar en el Salmo 107, verso 17 al verso 21. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró. Alaben la misericordia de Jehová por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra y la haga correr velozmente a cada vida, a cada oyente, para edificación espiritual de sus vidas. Pues bien, buenas noches a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy el mensaje le he titulado Clamar a Jehová en la angustia y los libró de sus aflicciones. Hoy multitud de personas equivocadamente oran, claman, suplican y no obtienen respuesta, porque lo hacen de una manera que no es correcta. En otras palabras, Dios libra de la aflicción. Esta y miles promesas están en la Santa Biblia para los hijos de los hombres. Desafortunadamente, son pocos los que claman a Dios, o pocos obtienen la respuesta anhelada. Creo, sin lugar a equivocarme, que no existe en el mundo a alguien que en su angustia, en su propia angustia, haya dejado de clamar a Dios, o no haya tenido que clamar a Dios y haber recibido en su clamor respuesta. Clamar a Dios debería de ser en todo tiempo, porque en todo tiempo existe la angustia a causa de las aflicciones. Cristo mismo lo enfatizó en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted cree que en el mundo hay paz, se equivoca. Hay un enemigo común que de manera constante nos hace la guerra. Solamente cuando se ha recibido a Cristo en el corazón, se puede experimentar la paz que viene de Él, del Dios Shalom. Cristo Jesús es el Dios de paz. Fuera de Él no hay paz permanente, perdurable. Cristo Jesús no da la paz como el mundo la da. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. San Juan capítulo 14, versículo 27. Cuando las personas no disfrutan de la paz de Cristo, se encuentran en diversos temores y las angustias se vuelven más intensas. Y saben, no hay quien pueda librar de las aflicciones. Por lo tanto, millones de personas tratan de sustituir su paz en donde no existe. Muchos se quieren refugiar en su religión, pero la verdadera paz solamente Cristo lo otorga. Claro que no lo pueden ofrecer. La religión no te puede ofrecer paz. El único que te puede dar paz es Cristo. La religión no lo ofrece, pero no logran entender la paz de Cristo, ya que Él os lo da. Solamente Cristo puede dar paz a cada individuo, a cada pueblo y nación. Pero hoy vivimos en un mundo totalmente ajeno a las promesas de Dios, apartados aún de su Santo Espíritu.
Hoy la maldad de la rebelión contra Dios y contra todo está siendo un estandarte, como si ésta tuviese el sello de Dios para provocar la paz de Cristo. Esto le sucedió al pueblo hebreo en el desierto. Aun cuando Moisés conducía a un pueblo rebelde y sus corazones llenos de maldad, esto era de manera constante. Un pueblo que en vez de adorar al que los había libertado de la esclavitud, insensatamente se propusieron hacer un becerro de oro y le adoraron. Un pueblo que de todo se quejaba, llegando a exigir hasta ese punto a Dios por cosas insignificantes. Hoy, muchas personas hacen lo mismo, exigen a Dios y pierden su tiempo, porque a Dios no se le puede exigir nada, sino a suplicar. Clamar a Dios es igual a pedir en oración con humildad, no con altivez o con soberbia. Ahí nunca Dios ha respondido, ni va a responder. Él mismo nos dice que de qué manera debemos acercarnos a su trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hacerlo de otra manera sería como provocarlo a Dios. En 2 de Crónicas 7, 14 al 16, Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, la casa de usted, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Si nos damos cuenta, todo aquel que clama a Dios debe hacerlo con humildad de corazón. Si mi pueblo se humillare, ya sea de manera personal o como pueblo de Dios o congregacional, para invocar el nombre de Dios y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, es ahí donde Dios escucha desde los cielos y procede a perdonar sus pecados y procede a sanar la tierra, entendiendo como tierra al hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Sanar es dejarlo limpio de toda dolencia, de todas sus enfermedades. Para que esto suceda, se debe recibir el perdón por los pecados cometidos. Dios dice: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recordemos que Dios nos formó en el vientre de cada madre. La ciencia estudia al hombre, pero Dios es el creador. No el mismo hombre hecho por el hombre, sino Dios hizo al hombre. A imagen y semejanza de Dios nos creó. Por ello Dios se compadece cuando ve a una de sus criaturas que sufren en el mundo. Gracias a Dios que Él no actuó como los hombres malos y perversos. Recuerden que Dios es 3 veces santo. Le duele en su corazón cuando ve al hombre en sus decisiones y sus actos son contrarios a su voluntad. Como un padre se compadece de sus hijos, Dios se compadece aún de personas malas y perversas o personas rebeldes que se niegan humildemente a creer en un Dios vivo, o cuando rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A la falta de humildad, Satanás hace un acto de presencia para matar, hurtar y destruir. Por ello, cuando usted clame a Dios en su angustia, el clamor a Dios se requiere tener angustia. Si no hay angustia, entonces su clamor no tiene valor. Hágalo con toda humildad. Cristo mismo lo hizo en los días de su carne. En el libro de Hebreos 5, 7 al verso 10 nos lo enfatiza. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El pueblo hebreo, en su rebeldía, había aprendido de su guía espiritual llamado Moisés. Fueron afligidos los insensatos a causa de su camino de rebelión y a causa de sus maldades. Esta aflicción tenía causas, sí, su rebelión y de sus maldades. Por ello Dios los consideró los insensatos, que carecen de sensatez. Aun cuando fueron advertidos por el guía espiritual, ellos hacían lo contrario, a pesar de estar en condiciones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Es decir, cuando ellos estuvieron en el desierto, allí se rebelaron contra Dios y cometían actos de maldad. Y en estos días se multiplicaban, y día a día se multiplicaban sus maldades. Llegaron a abominar todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Fue ahí donde clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¡Qué Dios tan grande tenemos, que perdona la rebeldía y la maldad por amor! Porque Dios mismo no quiere que ningún hombre se pierda, perezca, muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 4, 5. Por ello Cristo Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero hoy son millones que van por camino de la mentira, de la falsedad, de la idolatría, por el camino del pecado, como el pueblo hebreo, por el camino de la rebeldía, por el camino de la maldad. Desean una salvación sin arrepentimiento, sin compromiso, una salvación sin hacer nada, ni el más mínimo esfuerzo, como si fuera la salvación como la religión en donde nadie hace nada. Pero la salvación es un regalo de parte de Dios para todos los hombres. Cristo Jesús ya fue a pagar el precio en la cruz del Calvario. Pero hoy los hombres, en sus deleites y pecados, se pierden o inventan otro tipo de salvación que no respalda la Santa Biblia. Hoy hasta el líder mundial señala cosas equivocadas sobre el sacrificio de Cristo. Si Dios perdonó a aquellos hombres rebeldes y malos, lo mismo hace hoy, pero lo hace mediante el autor de eterna salvación, y el autor de eterna salvación es llamado Jesucristo. Amén. Cristo ofrece la salvación por amor. Él es quien sepulta los pecados y las iniquidades en lo más profundo de la mar. Y lo hermoso, nunca más se acordará de ellos. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al verso 20. Los hebreos lo vivieron y cada cristiano lo ha experimentado en su propia vida. Aun cuando las voces del enemigo digan lo contrario. ¿Quién puede estorbar la voluntad de Dios si Él es soberano y ningún hombre mortal puede intervenir en las decisiones de Dios? Clamar a Dios es un camino correcto, no como uno quiere, sino como Dios manda y ordena. Todos los hombres y mujeres en la Biblia clamaron a Dios y el amor de Dios se hacía manifiesto de manera que podían ver la mano de Dios en sus vidas. Lo mismo sucede hasta el día de hoy. Si usted lo hace en humildad, Dios le va a responder en su angustia y lo librará de sus aflicciones. Hágalo
y obtendrá la respuesta que viene de parte de Dios, del Dios de las luces, en donde no hay sombra ni variación. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8, Santiago 1:16-17. El amor de Dios nunca ha cambiado. Él continúa dispuesto. Solo es cuestión de que usted clame a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Clamen con humildad. Dejen que su corazón lo haga. Doblen rodillas y pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro y echada a la orilla, al lodo. Tal vez usted me diga: pastor, ¿cuándo debo clamar a Dios? ¿Cuando pasa un temblor? ¿Cuando hay una calamidad? ¿Cuando hay una epidemia? ¿Cuándo debo clamar a Dios? ¿Cuando estoy en angustia solamente? La respuesta nos lo da Dios en Cristo Jesús, mediante su Santo Espíritu. Debemos de clamar a Dios en todo tiempo, porque en todo tiempo hay angustia. Máximo ahora que los días son malos y los hombres perversos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Dios nos dice: orad sin cesar. Creo que este texto pocos lo ponen por obra, pero es un texto de promesa. Cristo Jesús lo hacía clamando al Padre todos los días, en cada instante de su ministerio. Clamaba a Dios por todos. Hoy lo hace el Espíritu Santo, siempre y cuando el creyente tenga algo que pedirle o agradecerle a Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu en su intercesión lo hace por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26, verso 27. Nuestro maestro de oración, que es igual a clamar a Dios, es Cristo Jesús, ya que Él mantenía una disciplina de oración y ayuno para manifestar el poder y la autoridad de Dios en su ministerio, y aún en los momentos más difíciles. Estando en Getsemaní, cuando fue crucificado, no dejó de clamar al Padre eterno. En Getsemaní su alma estaba angustiada hasta la muerte. La Biblia dice que Él estaba triste hasta la muerte. Mientras Él estaba en esta condición, a sus discípulos les cayó espíritu de sueño. Aun cuando Cristo les dijo: voy a orar, mientras yo lo hago, oren por mí. Los discípulos dormían. Es decir, cayó espíritu de sueño. Esta noche fue entregado en manos de pecadores por un apóstol llamado Judas Iscariote, alguien que lo había instruido, pero por dejar de someterse a la palabra y a la autoridad de Dios, Satanás lo engañó y fue y vendió la sangre inocente a los principales sacerdotes, a Caifás y Anás. Por ello no debemos de olvidarnos de clamar a Dios en todo tiempo, para que Satanás no tome ventaja alguna, no abrirle puertas. El clamar a Dios está registrado desde que Dios estableció al hombre sobre la tierra, desde Génesis, pasando por los 66 libros de la Santa Biblia. Encontramos hasta el Apocalipsis. Encontramos hombres y mujeres que clamaban a Dios de manera continua y Dios les escuchaba y venía la respuesta. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, es decir, en la ley, tenemos a un libertador llamado Moisés. En todo momento, por el desierto clamaba a Dios y Dios le respondía. Cuando pidieron comida, querían carne, Dios les envió maná, se cansaron del maná, aborrecieron esa comida y pedían carne. Cuando pidieron agua, pasando por el desierto por 40 años, Dios nunca los abandonó. Aun cuando cometieron rebeldía, pecado o maldad, el amor de Dios los acompañó
durante el éxodo, porque Dios es fiel en lo que promete. Por la noche columnas de fuego los alumbraba y por el día las nubes les cubrían. Dice que no hubo enfermos entre las tribus de los hebreos, ni siquiera el calzado en el desierto se les había desgastado. El hombre se puede alejar de Dios. Claro que no es recomendable, pero Dios ahí está cumpliendo su pacto para los hijos de los hombres, recordando que Él es el Creador y nosotros ovejas de su prado, pueblo suyo somos, hijos e hijas. Aun cuando el pueblo de Dios fue perseguido por el faraón y su ejército, Dios nunca apartó su misericordia. Esa misericordia los siguió a ellos. Él les dijo a Moisés que pelearía por ellos y que ellos estuvieran tranquilos, que Él iba a derrotar a sus enemigos. Y lo vemos bíblicamente cuando el ejército de Egipto persiguió a los hebreos. Hoy han encontrado indicios de un ejército allá en Tierra Santa, en lo más profundo del mar. Pero fueron perseguidos. Faraón y el ejército persiguió a los hebreos, llegando a la orilla del Mar Rojo. Fueron llevados a las puertas de la muerte, pero ahí Dios se acordó de su pacto y los libró de todas sus angustias. Moisés hizo un clamor a Dios, al que lo había destinado para sacar a su pueblo de la esclavitud del pueblo egipto. 400 años, 70 familias entraron a Egipto como esclavos y se multiplicaron en 400 años, llegando a sumar arriba de 4 millones de hebreos. Ahí vemos a un Moisés sin arma, sin tener alguna protección de guerra. Solo clamó y dijo a Dios que le ayudara. Y Dios le respondió diciendo: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche y que pase en medio del mar, y tú alza la vara y divídelo. Ciertamente el mar se abrió y el pueblo de Dios pasó por en medio del mar. Aquellos hombres se sorprendieron, trataron de imitar lo mismo el ejército de Egipto y el faraón, lo mismo que Moisés y el pueblo de Dios habían hecho. Trataron de pasar de igual manera, lo que se olvidaron que Dios no tenía ningún pacto de protección divina para los egipcios. Por lo tanto, ahí se enseñoreó Dios y los destruyó. Perecieron en el mar. Dios nos dice en Jeremías 33:3, a usted y a mí y a todos los oyentes y a todos los creyentes de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Jeremías 33:3 es un texto muy conocido, sumamente conocido este texto, donde dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es el verso 6, y el primer texto es el verso 3 del capítulo 33 de Jeremías. Dios ha provisto el clamar como una vía de recibir el favor de Dios, la respuesta esperada, por cuanto Dios lo ha prometido. Hoy tenemos a un libertador de libertadores llamado Cristo Jesús. Él vino a liberarnos del pecado, de las garras del enemigo, de las acechanzas del mal y de las maquinaciones y perversidades que existe en el maligno. Cristo Jesús y nos permite ver la gloria de Dios si creemos. Él dice en San Juan 11:40: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por ello Cristo Jesús mantenía su íntima comunión con el Padre y lo hacía mediante la oración, clamando todos los días. En San Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Ahí clamaba a Dios. Para quienes practican esta oración de madrugada, saben, entienden y comprenden mucho mejor que los que no lo hacen. Ahí se recibe visiones, revelaciones de parte de Dios. Ahí se recibe la correcta dirección. Claro que hay alguien que se opone a no clamar a Dios en el nombre de Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. Lo que se opone es la carne. En otras palabras, somos nosotros mismos que no mantenemos una disciplina que traerá muchas bendiciones. También cuando el hombre o mujer se sienten indignos del favor de Dios a causa del pecado, no claman a Dios, piensan que Dios ya se olvidó de su pacto eterno. Pero si tú clamas con humildad, Dios te va a restaurar. En primer lugar, en lo espiritual. Eso se hace si te pones a cuenta con Dios, pidiéndole perdón, pero un perdón genuino, original, ya que eres fiel para perdonar tus pecados y limpiarnos con su sangre, con su preciosa sangre. De acuerdo a 1 de Juan capítulo 1, versos 7 y verso 9, pero muchos prefieren vivir en los deleites del pecado y no vienen a Cristo para que les perdone su rebeldía, sus pecados y sus maldades y sus injusticias. Es ahí donde Satanás toma ventaja, porque viene un enfriamiento a sus vidas y no pueden prosperar en nada. Acuérdense de San Juan 15, versículo 5. Separado de mí, nada podéis hacer. No pueden prosperar, al contrario, vienen calamidades y las aflicciones se multiplican. Se acerca la pobreza espiritual y la pobreza material, las enfermedades, las deudas, los conflictos dentro del matrimonio, la rebeldía de los hijos, que por un tiempo les fue agradable ir a la congregación, hoy quieren practicar en las obras del mundo. Se han corrompido después que fueron limpiados. Se han convertido en impíos y ya no oran, ya no ayunan, ya no se congregan. Hoy todo les parece aburrido y ya son cibernéticos, adictos a todo lo que la tecnología les ofrece. Y lo triste, se deleitan en la basura del mundo y no en el alimento espiritual, llegando muchos a perder la salvación o ponerla en riesgo. Nos olvidamos de nuestro Maestro llamado Cristo Jesús, que Él llamó a las congregaciones: la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Hoy en día son pocas las congregaciones que oran y ayunan. No existe un programa de oración para recibir el favor de Dios. Todos queremos una palabra, una profecía, una revelación de Dios, sin atrevernos a pagar el precio, humillándonos delante de Dios, pidiendo su guianza y dirección correcta. Aun cuando Dios nos pide que clamemos a Él, no lo hacemos, o lo hacemos muy poco, sin mantener una vida de oración y ayuno. Eso es lo único que Dios nos pide, para que Él atienda nuestras necesidades, llámese en la salud, en lo familiar, en lo laboral, en lo emocional, en lo sentimiento o lo sentimental, pero sobre todo, nuestras necesidades prioritarias son espirituales. Lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas Dios los va a añadir. Les recuerdo que Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Su amor es incondicional. Si usted está caído, se apartó de los caminos de Dios o cometió algún pecado, recuerde 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado,
Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es responsabilidad de cada persona vivir una vida en santidad. No es responsabilidad de tu pastor, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Cristo ya pagó el precio por nuestra salvación. De nosotros depende mantenernos salvos en su pacto de gracia por el sacrificio y el derramamiento de sangre. Y cuando clamamos, no nos olvidemos del pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, para que seamos prosperados los que aman a Jerusalén. Salmos 122:6. Hacer un compromiso con Dios es fundamental. Comprométete con Él. Hubieron muchos hombres y mujeres que suplicaron, clamaron fervientemente y Dios les respondió. La súplica de ayuda de Jacob en Génesis 32:16. La súplica de intercesora de Moisés, Éxodo 32, 31, 32. La súplica por sabiduría que Salomón le suplica a Dios en un clamor, Primera de Reyes 3, 7 al 9. La súplica de limpieza de David, Salmo 51, 1, 2. La súplica o el clamor del alma agonizante del ladrón arrepentido que fue juntamente en el sacrificio con Cristo, Lucas 23, 42. La súplica de salvación lo encontramos en el carcelero de Filipo, Hebreos 16, 30. La súplica del pueblo de Dios, en el caso del apóstol Pablo, por liberación, en 2 de Corintios 12, 8 al versículo 9. Para finalizar, les comparto esta porción de la palabra de Dios, de Mateo 7, 7 al 12, en donde Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca hallará, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si usted y yo, bíblicamente dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quisiereis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. El cumplimiento de la ley y los profetas radica en el amor. Amén. Espero en Cristo, en Dios, mediante el Espíritu Santo, que esta palabra sea de edificación para sus vidas espirituales y de bendición para usted y para toda su familia. Ahora ya entendió, depende ponerla por obra. Clamar a Jehová en la angustia y los libró de sus aflicciones. Hago la oración de fe y de reconciliación. Si usted lo siente en su corazón, hágalo, no lo dude. Esta oración ha cambiado a miles, a millones, vamos a llamarle ya, de millones de personas por todo el mundo. Esta noche usted puede ser uno más que haga esta oración. Se lo recomiendo. Hace cerca de 23 años yo lo hice. Y sabes, no hay una decisión más importante que aceptar a Cristo Jesús como Señor de su alma y dador de la vida. Diga conmigo: Señor Jesucristo, le pido perdón de todo pecado que he cometido desde mi infancia a la edad que hoy yo tengo. Me arrepiento y los renuncio, los cancelo en su nombre. Abro mi corazón esta noche y le recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida y que su Santo Espíritu me guíe a toda verdad. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, le felicito y le doy la bienvenida
al reino de Dios en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo. Ahora busque una congregación cristocéntrica, es decir, en donde Cristo sea el centro de todo, y si lo desea, busque casa de oración de Chiapa de Corzo. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 357, a una cuadra antes de la única curva del parque y media hacia la derecha. Es bajada, a media cuadra, ahí estamos ubicados, ahí será usted bienvenido. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En breves minutos vamos a regresar para la consejería, oración por sus necesidades y clamar por cada uno de los oyentes. También aclarar sus dudas. Mientras esto sucede, escuche a Samuel Hernández con el himno Levanto mis manos y reciba su milagro. Que esta noche Dios le va a sanar de todas sus enfermedades y de todas sus dolencias. Bendiciones, regresamos. Jehová Rafa estará allí sanando su cuerpo y liberando su alma. Shalom, regresamos. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerzas. aunque no tenga fuerza, Aunque tenga 1000 problemas. levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo.